Hola, hola. El video de hoy te voy a hablar acerca de Chequia, el último rival de grupo de México en la Copa del Mundo. Hablaremos de cuestiones generales, de población, geográficas y un poco de fútbol. Entonces, empecemos con un panorama general acerca de qué es Chequia. Chequia es un país de Europa Central. Es un país que colinda al noreste con Polonia, al noroeste con Alemania, al sureste con Eslovaquia y al suroeste con Austria. Es un país cuyo nombre ha causado cierta polémica. En los últimos años hemos empezado a nombrarlo de una manera más adecuada, que es Chequia. ¿Por qué defendíamos decirle Chequia y no República Checa, que es su nombre oficial? Porque básicamente a ningún país le decimos por su nombre oficial. Cuando a ti te preguntan de dónde eres, dices México. Nunca dices República Mexicana o el nombre oficial, que es Estados Unidos Mexicanos. Lo mismo pasa con República Oriental de Uruguay, República Árabe Democrática de Egipto. A nadie decimos su nombre completo, excepto a contadas excepciones que en su momento en otros videos comentaré. Okay, entonces por eso lo más adecuado es decirle Chequia, que es como, sobre todo en España, se referían a él de una manera más adecuada. Okay, entonces sigamos con Chequia. Chequia tiene una población de 11 millones de personas. El tamaño de Chequia es de 78.871 kilómetros cuadrados. Es un país mediano a pequeño. En comparación, por ejemplo, con México, México tiene un territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, somos bastante más grandes en territorio que Chequia. El idioma oficial es el checo, el cual proviene de las antiguas lenguas eslavas, y el cual se vio influenciado por la lengua de Bohemia, que es una de las regiones de Chequia, y también por influencias germanas. De ahí la diferenciación entre varias lenguas eslavas que dieron a que surgiera el checo. La religión, la mayoría de la gente en Chequia no tiene una religión. La mayoría son agnósticos. Y de ahí la religión con mayor presencia, pues es el catolicismo. Recordando que Chequia fue uno de los actores en la guerra de la Santa Alianza, donde él termina del lado de los protestantes. Fueron los primeros países, de hecho, en tener su reforma protestante, pero aún así los católicos terminaron siendo mayoría en ese país. La moneda es la corona checa. Es uno de los países que, a pesar de pertenecer a la Unión Europea, no usan el euro por una cuestión tanto de falta de reformas económicas que hacen que la Unión Europea no le permita usarlo, y también un poco de resistencia de la propia Chequia para ceder su moneda a el euro. Su nombre oficial pues es República Checa. Su tipo de gobierno es una república parlamentaria y es muy curioso. El presidente es Petr Pavel, el cual es el presidente electo en el año 2019. Pero el presidente no tiene tantas funciones, digamos, administrativas o de leyes. Tiene derecho de veto. Él es quien nombra al primer ministro, que es realmente quien lleva las riendas del país y ve la parte de la administración pública. El presidente es más, digamos, una figura política, un líder en lo que puede ser la tendencia ideológica. Pero el primer ministro, que en este caso es Andrei Babis, llegado al poder en el 2023, él es quien tiene mayor influencia dentro del gobierno. Él es el que está al frente del parlamento. Él es quien participa más activamente en crear políticas y dirigir el país. Y, insisto, es algo muy extraño, sobre todo aquí en América, donde pues, el presidente es la figura máxima, a veces tiene demasiado poder, como puede ser, por ejemplo, que lo vemos ahora en Argentina o en El Salvador, pero allá no, allá es el primer ministro quien dirige el parlamento y ve más toda la cuestión, insisto, de las leyes y la administración pública. La bandera de Chequia, pues recordemos que es un triángulo azul con una mitad del resto de la bandera blanca y la otra mitad es rojo. El triángulo representa la soberanía, la libertad, la lealtad y a Eslovaquia, ya que tanto Chequia como Eslovaquia, pues recordemos que eran un solo país y siguen teniendo una unión por cuestiones históricas muy fuerte. La parte blanca de la bandera representa el cielo y a Bohemia, que esto es una de las principales regiones dentro de Chequia. Y el rojo, por su parte, representa la región de Moravia y, como siempre, pues, la sangre derramada por los héroes que crearon la patria checa. Su capital es Praga. Es uno de los pocos países del mundial que no tiene costa. De hecho, solo 5 países que van al mundial carecen de costa. Son países que se les llama mediterráneos. De su principal montaña es el monte Shnekope, con apenas 1.603 metros de altitud. Por ejemplo, aquí en México el pico más alto es el pico de Orizaba con 5.000 metros, entonces igual es una montaña pequeña la de ellos. Está en la cordillera del Krokonoce o de los Montes Gigantes en checo. Su río más grande es el río Moldava, el cual está totalmente dentro de Chequia, mide 430 kilómetros de longitud, y su lago más grande también es pequeño, es el lago Livno, que mide apenas 0.18 kilómetros cuadrados. De ahí su clima pues se considera continental templado o en la clasificación de Köppen templado con lluvias todo el año. Recuerden que en este tipo de climas y en esos lugares lo que precipita durante el invierno es nieve. Y su independencia se dio el 1 de enero de 1993 con el divorcio de Terciopelo, cuando se separa de Eslovaquia, con el cual formaba Checoslovaquia. Y la creación primeramente de Chequia, o de lo que en su momento fue Checoslovaquia, fue el 28 de octubre de 1918, después de la caída del Imperio Austrohúngaro y su desintegración a la postre de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Entonces, haciendo una pausa, pasando a la parte futbolística, pues Chequia es un país
competitivo, es un país que esta selección pues parece menos poderosa, ¿no? De lo que nos tocó ver a la de Pavel Nedved, Jan Koller, Milan Baros, Rosicky. Realmente Chequia en su grupo tuvo un grupo sencillo. Él de hecho no logró vencer al líder de su grupo, que se llama, creo que fue Croacia, pierde con Croacia de visitante 5-1 y en casa termina empatando a 1. A San Marino, por ejemplo, solo le pudo ganar 1-0 como local. Entonces realmente no es un equipo, creo que para temer. Chequia terminó sacando ventaja de que sus 2 partidos de repechaje los juega como local. Sabemos que la localidad pesa mucho y más en cuestiones de selecciones. Entonces a mí me parece que Chequia es un rival asequible para México. Digo, yo sé que México no es una selección que nos dé mucha esperanza, pero también viendo de repente análisis y críticas de otros países y más de América Latina, pues creo que ni es lo que nosotros esperábamos ver contra Portugal y Bélgica, pero tampoco es una selección tan mala la nuestra, en comparación con otras y con el resultado que obtuvieron otras selecciones. Entonces, pues me parece que con todo y tener a Chequia, México sí tiene con qué terminar pasando en primer lugar y pues ya luego veremos quién toca como tercero, o si México pasa en segundo, que eso ya le dificultaría mucho el camino, ir a jugar a Los Ángeles y jugar contra otro segundo lugar, que podría ser un segundo lugar muy competitivo. En fin, volviendo a Chequia como país, su principal dictador fue Gustav Husak, que es el presidente de la transición, de apaciguamiento del país, por llamarlo de una manera, después de la Primavera de Praga. Él fue presidente de 1969 a 1989. La Primavera de Praga es un proceso de reformas dentro de Checoslovaquia, en el cual permiten que los eslovacos lleguen al poder y con ello democratizan el país y restringen ciertas cuestiones de mucha opresión y limitantes hacia la población. Ello provoca que Hungría presione Rumania, perdón, también sobre todo Rumania, que busca presionar a Checoslovaquia y pide la ayuda de la Unión Soviética, que termina invadiendo Checoslovaquia y sobre todo su capital, Praga. Pone a este señor al poder, Gustav Husak, y ahí empieza una época estas de asolación y terror. Recordando que, pues, como verán en el canal, hay muchos videos, sobre todo hablando de la izquierda, desmintiendo mitos acerca de lo atroz que se supone que es un sistema socialista, pero bueno, reconocemos que evidentemente hay cuestiones y sobre todo limitantes a las garantías individuales o de derechos humanos que pues, no se deberían dar, ¿no? Las libertades de las personas deberían respetarse, cosa que tanto el capitalismo como en el socialismo no se da, pero que evidentemente en el bloque socialista europeo pues se le suele subrayar más, sobre todo en un sistema de partido único y donde pues se promete la igualdad entre todos. El héroe nacional es Jan Hus, que fue un teólogo, filósofo y clérigo protestante. Él fue rector de la Universidad Carolina de Praga y él fue hallado culpable de herejía por el concilio de Constanza y murió en la hoguera. Algo muy, muy triste, ¿no? Y otro gran personaje, más bien de los personajes, perdón, dentro de Chequia, está Gregory Mendel, este monje famoso por habernos ayudado y ser la punta de lanza para descubrir la ley de la herencia. Recordemos que él lo vio sobre todo trabajando con guisantes. Y otro personaje, bueno, Gregory Mendel vivió de 1822 a 1884 y el otro sería Milan Kundera, alguien que dentro de la literatura y cuestión cultural es muy importante. Milan Kundera vivió de 1929 a 1923, fue un escritor cuyas 2 obras más famosas son La broma y se me fue el de la inquietante levedad del ser, se me va la primera palabrita, disculpen, la insoportable levedad del ser. En esos libros, pues él trata de indagar sobre las motivaciones del hombre, digamos que reflexionar mucho sobre la vida, sobre nuestro día a día, sobre el éxito, sobre la felicidad. Es un tipo de literatura que a algunos no les gusta, se les hace absurda, pero pues trata de indagar en cuestiones más motivacionales, ¿no? Hay a quien no le gusta Milan Kundera y a quienes sí nos agrada. En cuanto a exportaciones, Chequia exporta sobre todo piezas de coches, automóviles, cuestiones relacionadas con piezas y equipos de computación, celulares, cables. También exporta acero, hierro y textiles, sobre todo ropa. En cuanto a bloques económicos, Chequia pertenece a la Unión Europea, como ya habíamos mencionado, es uno de los 27 países que está ahí y es uno de los 6 que no usa el euro. En cuanto a tasa de natalidad, llegando ya a la parte demográfica, su tasa de natalidad es de 7 por cada 1000 habitantes, lo cual es un número bajo, lo cual se considera positivo y es una característica de países desarrollados, baja natalidad. Fecundidad, 1.36 niños por cada mujer en edad fértil. Esperanza de vida es alta, 80 años de esperanza de vida. La escolaridad promedio es terminando la secundaria. En promedio la gente en Chequia estudia hasta los 15 años. Su porcentaje de personas con una licenciatura, ese sí es bajo, es solo del 9%, es inferior a países como México y Brasil. Su ingreso per cápita es de 31.800 euros por persona, lo cual se considera un número medio alto. Su balanza comercial es positiva, lo cual también es importante. Gana un 7% en esta transacción entre lo que vende, o sea, exporta, y lo que compra, o sea, importa. Su balanza... su tasa de migración, perdón, es de menos 4%, significa que al año son más las personas que salen del país que aquellas que llegan. Su cama de camas en hospitales por persona es de los números más altos del mundo y de la Unión Europea y es de 6. El promedio a nivel mundial es entre 1.5 y 2, que por ejemplo es el rango de México. Tener 6 camas
por persona en hospitales es un número bastante factible. Bueno, no por una persona, obviamente si no me acuerdo, son cada 1000 habitantes. Luego la tasa de pobreza es apenas del 9%, es una tasa que se considera baja. Su brecha de género, ahí sí tiene un número alto, es el número 104 en cuanto a brecha de género. Por ejemplo, nuevamente comparándolo con México, México es el número 34 en cuanto a brecha de género. O sea, ellos tienen el triple de diferencia de género que nosotros, por verlo de una manera. En cuanto a embarazos adolescentes, es un número muy bajo también, solo tiene el 6 de niñas entre 14 y 19 años. Y su grado de desarrollo, pues es un país desarrollado, a la luz de todos sus números. Chequia es un país lindo, es un país para visitar, para pasear, para conocer, para ver esta parte de transición entre la Europa occidental y la Europa oriental, evidentemente por su formación, y es un país que tuvo mucho que ver en la Primera Guerra Mundial siendo parte del Imperio Austrohúngaro, en la Segunda Guerra Mundial, que fue uno de los países invadidos por el señor del bigote, y que fue parte del bloque socialista europeo, ¿vale? Entonces, eso es Chequia, es un país interesante, como equipo de fútbol, me parece que no es un equipo al cual México deba temer. Yo aseguraría que México no va a perder con Chequia y que, al contrario, en ese partido aseguraría el primer lugar del grupo. Es mi predicción, ya veremos en un poquito más de 70 días si se cumple o no. Ok, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si saben cualquier comentario, duda o tema que quieran que hable o país, pues me lo dejan en la caja. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Chao.